Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conmigo, dígale: Señor, Padre, te queremos pedir que toques nuestro entendimiento y lo prepares para escuchar lo que tú tienes hoy para nosotros. Puede ser a través de un hombre como es nuestro hermano, como Daniel, que hoy nos va a compartir la palabra. Pero Señor, que sea tu espíritu utilizándolo como instrumento. Que no veamos hombres, sino que tu palabra quede afirmada y sellada en nuestro corazón por la obra del Espíritu. Gracias, Señor. Prepáranos, dispón nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola iglesia, ¿cómo están? El Señor es bueno, ¿verdad? Hoy celebramos 1988 años del momento más importante de toda la historia de la humanidad: la resurrección de Jesucristo, el Salvador del mundo. Usted como cristiano es la esperanza de que un día vas a resucitar de los muertos, porque Jesús venció la muerte. Y no hay científico, filósofo, historiador que pueda refutar este momento, como no pueden refutar la palabra del Señor. Y cada día que pasa, sabe, la palabra de Dios se va cumpliendo cada día más. Y vivimos en tiempos donde la palabra se cumple más que nunca, mis hermanos. Un día me encantaría compartir con ustedes de eso. No es hoy. Hoy tenemos un tema muy importante. Estamos en la serie Comunidad de Fe, ¿se acuerdan? Yo no sé usted, pero a mí personalmente esta serie me voló la cabeza. Cuando Eric nos contó que íbamos a compartir sobre esta serie y comenzó compartiendo sobre las costumbres de la iglesia, me encantó porque fue muy práctico, muy vivencial. Y le quiero mencionar algunas cosas que Eric mencionó en las reuniones pasadas, que son muy importantes acordarse. Eric decía: debemos ser menos emocionales y más bíblicos. Es cierto, mis hermanos. Congregarse es un mandamiento, no es una práctica. Es cierto también. No sé qué apuntó usted, yo apunté eso también. Las personas más cercanas de mi vida deben estar entre mis hermanos en la fe, porque compartimos lo más importante, compartimos a Jesucristo. Somos parte de la obra redentora de nuestro Señor. Tenemos una misión juntos. Somos una generación egoísta e individualista, y reflejamos esto en nuestro cristianismo, y es cierto también. Derek nos decía que queremos personalizar el evangelio, como el hinduista que escoge entre miles de dioses, escoge el Dios que más le gusta. Muchas veces somos así. Queremos solo lo lindo del evangelio y no lo queremos todo. Y le quiero agregar unas cuantas para que usted las guarde ahí. Ser cristiano no es solamente intentar no pecar, es mucho más que eso.
Jesús dijo que cualquiera que quiere venir en pos de Él debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Es mucho más que no, nada más abstenerse de pecado. Quiero agregarle otra: ser cristiano es ser iglesia también. Hoy celebramos al Señor y lo que Él hizo, pero hay mucha gente que dice: mira, Señor, gracias por lo que hiciste, pero no creo en la iglesia. ¿Sabe qué está diciendo? Gracias por tu sacrificio, Señor, pero la forma como la hiciste no es la correcta. Eso no es así. La iglesia es el legado del Señor. El Señor la pensó para que creciéramos como hermanos, para que fuéramos forjados los unos con los otros, para que aprendiéramos lo que es realmente amar, para que aprendiéramos tantas cosas. Y eso trata la prédica de hoy. Creo que es vital para la iglesia. Se llama comunión entre los hermanos. Y vaya conmigo a Hechos 2:42. Lo voy a poner en contexto. Jesús ya había sido asesinado, había resucitado de los muertos, había caminado con los discípulos. Los 120 que el Señor tenía en Jerusalén lo habían visto. Los 500 que tenía en Galilea lo habían visto. Después de ir a Galilea, vuelve al monte de los olivos, resucita, 5,000 lo vieron. Perdón, resucita, asciende al cielo, 5,000 lo ven. Y ahí están los discípulos. Ahí están todos juntos orando, están unidos. Dice la Biblia que viene el día de Pentecostés, el Espíritu del Señor los toma y comienzan a hablar en diferentes idiomas y a predicar del Señor en diferentes idiomas, y la gente queda maravillada. Y de pronto Pedro, el traidor, se levanta entre todos y comienza a predicar. Y Pedro predica, y ese mismo día 3,000 personas reciben al Señor. Y así comienza la iglesia de Jesucristo. Así que están todos estos unidos, aquellos que vieron al Señor, aquellos que recibieron de la palabra que Pedro predica, están todos unidos. Y dice el versículo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y primero que todo, aquí hay una palabra clave: perseverar. Perseverar es mantenerse constante, es no hacer las cosas a veces, es siempre, es un estilo de vida, es un cambio de vida. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué no dice en la palabra de Dios? Recuerden que la Biblia todavía, el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito, así que la doctrina que Jesús les había dado a ellos estaba en el corazón de los discípulos. Entonces ellos comenzaban a enseñarle a la gente lo que el Señor les había enseñado. Y dice que perseveraban a orar. Y recuerden que el Señor les enseñó cómo orar, no como los religiosos que repetían. El Señor les enseñó y les dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Recuerdan al Padre nuestro. Esa oración no se llama el Padre nuestro. Nosotros le decimos así por las primeras palabras. Les decían en el otro culto que parece esos documentos de Word que uno pone las primeras palabras, queda guardado arriba. Después dice que les enseñó el partimiento del pan, la cena del Señor. Lo acabamos de hacer nosotros. En nombre de nuestro Señor tomamos el pan y el vino y lo recordamos a Él. Esto es increíble, mis hermanos. Hemos estado en iglesias en Asia, en Latinoamérica, y sabe, por más pequeña que sea una iglesia, practican la cena del Señor. Y termina la reunión y se reúnen para comer juntos y recordar el sacrificio de Jesucristo, así como lo hicimos hace un rato. Y también les enseñó algo vital para la iglesia. Vital: la comunión los unos con los otros. Y perseveraban en eso y mantenían eso y eran constantes en el amor los unos con los otros. Y así se llama este sermón. Vaya al capítulo 13 de Corintios y lo voy a poner en contexto también. Estos versículos que vamos a leer son el referente más grande para un cristiano sobre el amor. Si usted ha sido cristiano por algún tiempo, probablemente lo ha escuchado en alguna boda, en algún funeral. La semana pasada me tocó casar a Josh y Tuli, que están acá. No sé si están acá, no sé si están de luna de miel todavía. Pero en todas las bodas que me ha tocado oficializar, Tama y Eric, Frexon y Carlita, todas, ¿saben? Digo este versículo y hablamos de este versículo porque es tan importante. La semana pasada Eric también está en otra boda y no me ha dicho, pero estoy seguro que también habló este versículo, porque es el versículo más importante sobre el amor.
Algunos estudiosos le llaman el himno del amor, la expresión lírica del Sermón del Monte, las bienaventuranzas con música. Y los pongo en contexto. Pablo les había enseñado, había fundado la iglesia en Corinto y se había ido. Y él ve que pasan un montón de cosas que estaban mal. La iglesia eran personas con mala conducta, orgullosos, altivos, inmorales, se demandaban entre ellos. Tenían muchos problemas. Y por eso Pablo escribe esta carta. Pero su mayor problema era que eran una iglesia dividida. Algunos decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas, que es Pedro. Otros decían, yo soy de Jesús. ¿Saben qué? Todos estaban mal. Hasta los que decían que eran de Jesús. Porque sí, su teología era correcta. Somos de Jesús. Pero lo hacían con un corazón incorrecto, con un corazón egoísta. Lo hacían para no querer sujetarse a sus hermanos de la iglesia, para no querer amarlos. Lo hacían porque querían hacer lo que les daba la gana, literalmente. Les voy a abrir mi corazón, iglesia. Hace un año, esta iglesia, el Olivo, pasó algo similar. ¿Sabe? Fue un error de los pastores, y fue un error de la congregación también, de las ovejas. Y la gente comenzó a decir, algunos decían, yo soy de Derek, o yo soy de doña Elvia, yo soy de doña Jenny, o soy de Vale, o soy de Andre, o cualquiera de los pastores. Los más cool decían, yo soy de Daniel. Los más brutos tal vez. Y mis hermanos, tuvimos que ir al Señor y pedirle perdón. Y entendimos la importancia de la unidad de la iglesia, porque la unidad la da el Espíritu Santo. Él nos trajo aquí. Él te trajo aquí. Fuimos, le pedimos perdón y hemos cuidado la unidad de la iglesia. Y ¿saben qué? La iglesia ha crecido como nunca en número. Pero necesitamos crecer también, y más importante, en madurez y en entendimiento, no solo de la palabra del Señor, sino en una vida vivencial de lo que es ser cristiano. Una casa dividida sí está destinada a perecer. Entonces, volviendo al tema, Pablo sigue con esta carta tan intensa y él comienza a decirle a los corintios todo lo que estaba mal, con argumentos inteligentes, detallados. Iba cosa por cosa, regañando, pero en el versículo 13 él cambia totalmente su estilo, comienza a cantar literalmente. No sé si alguna vez ha visto algún judío leer la Torá, pero cuando leen la Torá, por lo general primero si es una parte muy crítica, muy dura, comienzan a moverse así. Y si leen un salmo, cantan, porque viven la palabra. Así que Pablo comienza a cantar, del regaño al canto. Tremendo cambio de estilo, es lírico, es retórico. Y simplemente comienza a decir las cosas, esa revelación que el Señor le da. El Espíritu Santo le revela cómo debe ser el amor entre los hermanos. Y esto aplica para todo tipo de relación. Aplica para el amor entre los esposos, con los hijos, entre los hermanos naturales, con los padres, toda. Pero principalmente fue escrita para los hermanos en la iglesia. Cuando lea este capítulo, léalo junto al capítulo 12, donde Pablo explica la entrega de los dones. Y en el 14 él explica cómo debe ser el ejercicio de los dones. Pero en el medio del 13 él explica cómo debe ser la atmósfera, la forma correcta del trato entre los hermanos y cómo deben ser expuestos los dones que el Señor te dio, dones y talentos. Así que vamos a leer cómo deben ser, cómo debo manejarme con mis hermanos y cómo deben ser las relaciones con mis hermanos en la iglesia. ¿Están conmigo? ¿Sí, iglesia? Qué bien, qué bien. Pablo, antes de comenzar, termina el 12 y dice: esto es parte de un camino más excelente, les dice a ellos. Tal vez usted nunca ha profundizado en esto, tal vez ha sido cristiano por años, pero esto te va a llevar a tu cristianismo a un camino más excelente de cómo ser como cristiano. Así que pongan mucha atención. El amor es sufrido, y la traducción en griego de esto es paciente. Paciente con la gente, no con las circunstancias. Es una paciencia que no busca venganza. Es un concepto que el mundo no va a entender, porque para el mundo es debilidad.
Y los corintios no lo entendían, ellos eran impacientes. Si alguien les hacía daño, iban y los demandaban con la gente, frente de la gente, se peleaban. Y hermanos, muchas veces somos así. Nos ofendemos por cualquier cosa. Conozco gente que se ofende con los pastores por años, de algo que le hizo hace 1000 años. Y la Biblia nos enseña que el amor es paciente con la gente, como Dios que fue paciente con nosotros. La Biblia dice que Dios es grande en paciencia y en amor, es tardo para la ira y grande en misericordia. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos lleguen a arrepentirse y tener la vida eterna. Así debemos ser como iglesia. Los que son líderes, les decía en la reunión pasada, los que son líderes de la iglesia, tienen un discipulado o son líderes de algún grupo de la iglesia, cualquier cosa, sean pacientes con la gente. Si alguien no viene a tu discipulado, pregúntale primero, antes de preguntarle ¿por qué no vino?, pregúntale ¿cómo estás? ¿Estás bien? Los que son ovejas, sean pacientes con sus pastores. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y muchas veces los pastores no van a tener tiempo para todos, más que estamos creciendo tanto como iglesia. Seamos pacientes, amemos. No te resientas si algún día alguien no te puede atender. Y no guardes rencor ni venganza. Segundo, el amor es benigno, bondad, es lo que significa esta palabra, bondad. Y en griego significan buenas obras. Entonces el amor es paciente, soporta las heridas de otros y los devuelve con buenas obras. Es contrario a lo que el mundo te dice, ¿verdad? Hacer buenas obras tangiblemente. Vivimos en un tiempo, en una sociedad donde todo es demasiado superficial. Alguien se muere, le damos un like, una carita triste, le ponemos un mensajito y creemos que ya se solucionó todo. Pues hermanos, la iglesia primera no era así. La Biblia nos enseña que ellos, cuando alguno estaba en necesidad, todos se unían y lo ayudaban con buenas obras. Mateo 11:30 dice, Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa palabra fácil, traducida en griego, es la misma palabra, buenas obras. Y Jesús dice, porque mi yugo, ¿saben qué? Son buenas obras y ligera es mi carga por ello. Mis hermanos, la iglesia está, todos son bienvenidos en la iglesia del Señor, todos. No importa lo que hiciste, no importa cómo eres, no importa nada, sos bienvenido en la iglesia del Señor. Pero es tan hermoso cuando se acerca gente que se acerca a la iglesia y te dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por la obra de Jesucristo? Hay personas acá que se han acercado en un tiempo corto. No le voy a decir, pero yo amo el corazón de nuestro hermano Julio. No sé si ustedes lo han visto, alguna gente ha visto a Julio subirse acá y presidir, y mucha gente no lo conocía. Pero Julio es un hombre que llegó a esta iglesia y dijo, ¿qué puedo hacer, mis hermanos? Tengo 11 años de pastorear, tenemos aún más tiempo de eso. Mucha gente se acerca y te dice, te saca el currículum cristiano y te dice, yo fui tal cosa. Que no te conozcan por tu currículum, que te conozcan por tus buenas obras tangibles. El amor no tiene envidia, no tiene celos. Hay dos tipos de celos. El superficial, quiero lo que el otro tiene. Y la iglesia en Corintio dice que ellos eran celosos. Ellos querían los dones que mi hermano tenía. Y no estaban conformes con lo que Dios les dio, sino querían lo que el otro tenía. Y eso creaba tanta división. Pero hay otro tipo que es peor, más profundo. Desearía que el otro no lo tuviera. Y dentro de la iglesia pasa eso, mis hermanos. Y eso está tan mal, pero tan mal. El amor no es jactancioso, no se jacta, no se envanece. Y los corintios se creían celebridades espirituales. Creían que habían alcanzado el nivel más alto del cristianismo. Tanto así que no querían que Pablo viniera a la iglesia a visitarlos, porque sabían que Pablo los iba a regañar. Y esa es la sociedad de hoy en día.
Sabe, la gente se jacta de todo. Basta ver redes sociales para ver cómo se jactan de cualquier cosa que hagan, inclusive dentro del cristianismo. Y eso está mal, mis hermanos, porque jactarse es ser un rajón, en palabras simples. Vivimos en tiempos donde usted basta meterse a redes sociales para ver cristianos peleando. El que tiene conocimiento cree tenerlo. ¿Qué es lo que hace? Humilla al que no tiene, siendo su hermano en la fe. Comparten la misma fe en Jesucristo. Tal vez mi hermano no tiene el conocimiento todavía, pero lo humilla. Eso pasaba en los Corintios. ¿Saben? En los Corintios hubo un tiempo donde los líderes comían de la comida que le ofrecían a los dioses. Y ellos decían, técnicamente los dioses no existen, así que podemos comer de esto. Pero lo que no entendían es que cuando hacían eso, dañaban a su hermano más pequeño, aquel que había estado toda la vida. Se le había enseñado que él debía darle a los dioses. Así que cuando él veía eso, se le hacía un yello mental. Y él no entendía por qué los líderes comían de eso. Así que Pablo les dice, ¿saben qué? Técnicamente, en la teoría tienen razón, pero en la práctica te falta amor. Estás equivocado en la práctica, pecas con la práctica. Como aquel que decía, yo soy de Jesucristo. Y tiene razón, pero lo hacía para hacer lo que le da la gana. Les conté que tuvimos división en la iglesia. Esos son los primeros que se fueron de la iglesia. ¿Quieres saber quién es sabio? ¿Quieres saber quién alcanza la madurez espiritual? ¿Quién es más humilde? Juan 1:1, una de las poesías más hermosas de todos los tiempos. Juan está hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. En el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Está hablando de Jesús, por el cual fueron hechas todas las cosas, el Salvador del mundo, de Dios. ¿Y sabe qué dice el 15? Usted sigue leyendo, llega al 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios todopoderoso, pudo haber venido como el César, pudo haber venido con un ejército celestial, pero no, vino humilde. Estuvo con los pobres, sabe, y trató a los pobres y a las prostitutas y a los leprosos y a todo aquel que se le acercaba, igual que a cualquiera. Y se sentó a la orilla del mar con sus amigos, compartió con todos y sanó a todos, y no hizo distinción de persona, porque Dios no hace distinción de persona, ni de género, ni de nada. Tenemos que ser como nuestro Señor, mis hermanos. Aquí llegará gente de todo tipo de extractos, y a todos los intentaremos tratar igual, porque así fue nuestro Señor. Hay una historia de un misionero, de William Carey, no sé si lo ha escuchado. Él era un zapatero y fue uno de los misioneros más importantes de su tiempo. Tradujo la Biblia a 34 lenguas diferentes. Un día Derek predicó sobre él, el primero en llevar la palabra de Dios a la India. Y un día en una cena, un hombre orgulloso, adinerado, intelectual, quiso humillarlo y le dijo frente a todos: Carey, ¿sabes qué? Debe ser duro el negocio de hacer calzado. Y Carey le contestó: no hago calzado, solo lo reparto. No hago eso, hago un poquito menos de eso. Humildes, mis hermanos, siempre humildes. El amor no hace nada indebido. ¿Sabe qué significa eso? La traducción en griego es el amor no es desconsiderado. El amor, sino que es amable. No es indiferente, no menosprecia, es amable. Y los corintios eran gente que menospreciaba, hacían las cenas del Señor y se comían la comida rápido para que otros no comieran. Y en ese tiempo somos poco amables, poco educados, hermanos. Inclusive en tiempos de pandemia aún peor. Y tenemos que aprender que el amor se conduce con amabilidad. Debemos ser personas que
nos tratemos con cariño, con amor. Aquí en esta iglesia no es aceptable hermanito, ni varón, ni ninguno de esos términos. Aprendas el nombre de la gente. El Señor nos llamó por nombre, te llamó por nombre a ti. Aprendas el nombre de su hermano. No le diga ninguno de esos términos que se usan en las iglesias. Dígale su nombre, José. Jesús fue considerado con todos, no importa quién fuera. No importa si era un samaritano, el más rechazado de la sociedad, no importa. Él lo amó y lo consideró, porque así es nuestro Señor. William Barclay dice: el amor no se conduce sin amabilidad. Y es cierto. Venga a la iglesia, salude a todos, preocúpese por todos. Invite a la gente a su casa. Si algún hermano te cuenta su problema, vea cómo puede ayudarlo. Y si no puede, ore con él. Así debe ser la iglesia de Jesucristo. Así le enseñó el Señor a sus discípulos. 7. El amor no busca lo suyo, es lo opuesto al amor propio. Y los corintios eran tan egoístas que ellos usaban los dones que Dios les dio para su beneficio personal. Mientras que ser cristiano, el conocer a Cristo, es entregar todo. Aquel que quiere ganar la vida la perderá, pero aquel que entregue su vida a causa de Jesucristo, ¿sabes qué? La hallará. Es entregar la vida, es negarse a sí mismo, es entender de que lo que le pase a mi hermano, yo me voy a alegrar de lo que le pase bueno y me voy a entristecer de lo que le pase malo. Juan 20:28: como el Hijo del Hombre no vino a servir, para ser servido, sino a servir, para dar la vida en rescate a muchos. Así es el amor, como el amor que el Señor te dio, que entregó todo por ti y por mí. El amor no se irrita. Y los corintios se irritaban por todo y se demandaban entre ellos. Pues el amor no se irrita, no es agresivo. Y le quería contar una anécdota mía personal. La Biblia dice que nos contemos los pecados los unos con los otros. Le voy a contar un pecado mío. Esos días yo he estado sin carro y me ha tocado manejar el carro de mi esposa. Odio manejar el carro de mi esposa. Lo odio. No sé usted, cuando usted cumple de 30 para arriba, ya usted no quiere manejar carros de marchas. A mí me jode la espalda, entonces me da una pereza. Y mi esposa está embarazada, entonces tengo que manejar yo. Antes, cuando estaba embarazada, cada vez que me montaba en el carro de ella sabía que tenía que manejar. Y la cosa es que entonces voy manejando y voy malo, voy enojado y voy peleando con la gente y le pito a la gente y está mal, mis hermanos, lo confieso frente de ustedes. Y nos pasó ayer, les iba a contar esta historia, nos pasó ayer. Ya les iba a contar la historia en la predica, no es que preparé la predica ayer, no se preocupen. Pero ayer andábamos en un peaje y le había quitado el quick pass al carro de mi esposa y llegamos al peaje y fui el menso que llega al peaje y no tiene cómo pagar. Yo hubiera estado atrás mío y hubiera pitado así como un loco ahí. ¿Y saben qué? La muchacha de atrás, que venía atrás, ya tenía como un rato, estaba contando unas monedas, ahí viendo que sacaba monedas. Un tip: se puede pagar el peaje con tarjeta de crédito, no sabía eso. La muchacha de atrás se bajó y trajo la plata. Me dijo: ¿ocupa que le ayude con la plata? Yo decía: ¿qué? Me dio una gran lección. No sé si ella conoce al Señor, pero me dio una gran lección de que el amor no se irrita. Así que no sean como yo, sean como ella. Jesús recibió el castigo más grande, más duro por los crímenes que no cometió. ¿Saben qué? Él fue callado, apacible y paciente a recibirlo por nosotros. El amor no guarda rencor. Número 9, no guarda cálculos. ¿Sabe qué? No tiene un registro, no registra lo que le hicieron mal. La Biblia dice que Dios agarró tu pecado y lo lanzó al fondo del mar y nunca más se acordará de él. Así que el amor no guarda ningún tipo de rencor. Romanos 4:8: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Saben qué? La Biblia dice que Jesús nos vio como ovejas sin pastor. ¿Y saben qué? Nos vio y se dolió tanto. Y la traducción en griego es que se dolió tanto que su estómago fue como revuelto. ¿Te ha pasado que recibes una noticia por teléfono o algo y de pronto eres golpeado hasta lo más profundo de tu ser?
Así fue como el Señor se sintió cuando nos vio. Jesús en la cruz, muriendo, vio al cielo, vio al Padre y le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el versículo dice que mientras Jesús decía eso, los soldados repartían sus vestiduras. Así es el amor, mis hermanos. El amor no se goza de la injusticia. Eso es clave número 10. No se goza de la injusticia. Justicia es pecado. Y he escuchado gente que dice: yo no me arrepiento de lo que hice antes porque me llevó a Jesucristo. No, mi hermano, el pecado te lleva a la muerte. Nunca te va a llevar a Jesucristo, te lleva a la muerte. Jesucristo te sacó de la muerte, te salvó, te estabas ahogando y Él te sacó. Avergüénzate de tu pecado. Yo me avergüenzo de lo malo que hice. Fui malo y me avergüenzo de ello. Y hay otra gente que celebra el pecado de otros. Eso no puede pasar en la iglesia del Señor. Gente que de pronto ve una noticia en redes sociales de que tal pastor X está robando la plata y usted dice: ah, qué rico, yo sabía. No, mi hermano, esa no es la iglesia de Jesucristo y el corazón de Jesucristo. Eso no es, está mal. Claro que está mal. Derek lo decía la vez pasada: se debe condenar, se debe condenar. Está mal, tiene consecuencias de eso. Pero no lo festejamos. No festejamos el pecado de otros. No festejamos el pecado de mi hermano que venga a la iglesia. Y tal vez te cae mal y dices: esa persona le va a pasar tal cosa, y le pasa y dices: qué bueno, yo sabía. Te debe doler el pecado de tu hermano, porque es tu hermano en el Señor. Dice que Jesús nos vio, tuvo compasión de nosotros y nos sanó a todos. Número 11, más se goza de la verdad. El amor se goza de lo bueno. Se goza cuando a mi hermano le pasan cosas buenas, de una forma genuina, sin celos, real. Aunque estés pasando necesidad, tú, me gozo porque es mi hermano. Y voy finalizando con estas 4. Dice que todo lo sufre. ¿Sabe qué es eso, mi hermano? La traducción de eso es cubrir en silencio. Cubrir. Cuando mi hermano peca y se equivoca, yo vengo y le tiro una manta encima y lo cubro. Y lo cubro. Y en silencio le guardo su pecado. No lo condeno. Nuestra carne, basta ver un niño. Cuando su hermano hace algo malo, ¿qué es lo primero que hace? Va y lo acusa con los papás. Porque esa no es nuestra naturaleza. Así somos. Pero el Señor nos enseña que nos cubrimos y los guardamos. Y después de que los cubrimos, dice la Biblia que todo lo cree. Todo lo cree. Todo lo cree. Cree lo mejor. Cree lo mejor de la gente. Cree que va a cambiar. Arrojamos el manto y creo que esta persona va a salir adelante. No somos cínicos y sospechosos como los fariseos con Jesús. Ellos fueron sospechosos. Cada vez que Jesús decía o hacía algo, lo querían poner en tela de duda frente a los demás. Pues no, mis hermanos, así no es el cristianismo. Tuvimos una persona aquí que tuvo como 10 años, más de 10 años de estar acá en la iglesia. Y recuerdo que cuando se iba a ir, se sentó con varios de los pastores de la iglesia y le dijo a una de las pastoras que había estado toda la vida con ella, y le dijo: ¿sabes qué? Yo te puse una trampa. Una trampa, mis hermanos. Una trampa a la persona que estuvo 10 años cuidándote y velando por usted. ¿Cuál es el corazón de nuestro Señor? ¿Quién mejor que Pedro, sabe? Negó al Señor y Jesús creyó en él. Cualquier otro lo hubiera desechado y Jesús creyó en él y le dio la oportunidad de seguirlo. Porque así somos cada uno de nosotros. A veces tenemos que recordar un poco de dónde nos sacó el Señor. Dice: todo lo espera. La espera es una línea larga. El amor espera hasta el final. Espera como ese padre o ese esposo que esperan y se aferran a que su esposo
a sus hijos van a llegar a los caminos del Señor. Así espera. No se va por el primer pecado que alguien hace, sino que espera a que Dios lo cambie. Cuando tus hermanos fallen, sé paciente, cúbrelos, cree en ellos y espera a que Dios los cambie, como Dios espera. Y por último, todo lo soporta. Es un término militar. ¿Sabe qué significa? Me paro al frente de la persona que debo cubrir, soporto. En la guerra soporto en frente de la batalla más grande, soporto en el momento más difícil de mi vida, soporto porque cuido a mi hermano, así como Jesús nos soportó hasta la muerte. Y todo esto es el amor, es Jesús colgado en esa cruz, cubriéndonos a nosotros con el manto. Mientras Él moría desnudo, nos cubría con su manto. ¿Sabes? Sus ojos se cerraban. Mientras iba muriendo, se cerraban sus ojos, pero creía que había gente que valía la pena morir, que estaba ahí al frente. Ese es el Señor, esperando su última gota de sangre para cubrir los pecados de nosotros, hasta la última, y soportando el castigo más duro y el sufrimiento más grande que puede haber en la vida, para que tú tuvieras la vida eterna. Y no podemos amar a los hermanos, y no podemos sacar un tiempo para amar a mi hermano. Y no saludo porque hoy vengo de malas. Esa no es la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. La iglesia somos todos, no somos los que estamos acá, somos todos, todos. No es el que predica ni el que toca música, somos todos. Y todos somos llamados a esto, todos. Jesús sacó mucho tiempo de su ministerio para hablar de esto, para hablar del amor los unos con los otros. Muchísimo. Le voy a dar unas claves para amar. El amor es un mandamiento, no una opción. Juan 13, 34, 35. El mandamiento, un mandamiento nuevo les doy: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros. Tienes el poder de amar, lo tienes el Espíritu Santo, tienes el poder para amar. El amor debe ser la norma de nuestra vida. El amor es el fruto, es fruto del Espíritu Santo en ti. Practícalo, mantente amando siempre, porque así lo dijo el Señor, para que te conozcan como un discípulo de Jesús. Y por último, Juan 17, 21, escuche esto: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Jesús orándole al Padre de sus últimas palabras, orando por esto, mis hermanos. O para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Quieres que el mundo sepa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Ama a tu hermano, ama a tu hermano, sopórtalo, cúbrelo, espera lo mejor de él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este pueblo, Señor, por esta iglesia, por cada una de las personas que están acá, Señor, porque vemos tantas personas nuevas, Señor. Padre, que esta sea la norma de la iglesia del Señor, de esta pequeña iglesia local en Costa Rica. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros, Padre. Que seamos siervos obedientes y fieles a ti, Señor. Que ahí estés orgulloso de nosotros por el amor que tenemos los unos por los otros. Gracias por cada una de las personas que están acá. Te pido que se mantengan firmes en el amor tuyo, Padre. Cambia nuestro entendimiento, nuestro estilo de vida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y lo invito
Estamos despidiendo ya la transmisión en vivo. Quiero invitarle a usted que está aquí que cierre sus ojos. Nada más, un momento.